Esto pasó hace unos meses. Era mi primer trabajo como enfermero y tomé un turno nocturno en un hospital que todos decían que estaba embrujado. La mayoría lo evitaba, pero yo estaba emocionado. Quería demostrarme que podía manejar cualquier cosa. El hospital tenía una apariencia deteriorada. Las ventanas estaban sucias y las paredes parecían olvidadas, cubiertas de grafitis. No era un lugar acogedor. A pesar de haber estado allí antes, esa noche sentí una tensión en el aire. Comencé mi turno, y todo parecía tranquilo. Caminaba por los pasillos oscuros con una linterna en mano, nunca olvidaré lo que sucedió después. Era cerca de la medianoche cuando escuché el llanto. Era un sonido lejano, como si viniera de una habitación cerrada. Me detuve en seco. Debería ser mi imaginación, pensé. Giré la cabeza, pero solo vi un pasillo oscuro. Un fuerte escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. En mi siguiente turno, todo se volvió más raro. Revisaba una sala de espera cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo. Era una sombra, o tal vez un reflejo, no estaba seguro. Me di la vuelta de inmediato, pero la habitación estaba vacía. En ese momento, empecé a pensar que mis nervios me estaban jugando una mala pasada. El lugar estaba tan callado que podía escuchar mi propia respiración. Esa noche, mientras estaba en la sala de control, encontré una grabadora antigua. No tenía idea de cómo llegó allí. Pensé que sería divertido grabar algunos sonidos del hospital, así que la encendí. Para mi sorpresa, comenzó a emitir ruidos extraños, voces distorsionadas que llenaron la habitación. Mi corazón latía rápido. Sentía como si estuviera atrapado en una película de terror. No sabía si era un juego de luces o un truco de mi mente, pero la grabación continuaba. En una de esas noches, vi la figura borrosa de nuevo al final del pasillo. Esta vez, no pude evitar sentir miedo y curiosidad al mismo tiempo. Observé fijamente la sombra, preguntándome si era real. No se movía, simplemente estaba allí, quieta. Mi cuerpo temblaba, deseando correr, pero había algo dentro de mí que quería descubrir qué era. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. No sabía si lo que había vivido eran ecos de pacientes olvidados o solo ilusiones de mi mente cansada. Mis pensamientos estaban enredados. Aunque ya no trabajo allí, sigo preguntándome qué ocurrió realmente. La última cosa que escuché resonó en mi mente mientras me alejaba. Al dar la vuelta, sentí un frío que me recorrió la piel. Al mirar atrás, no había nadie allí. Capítulo 2. Pasó una semana desde aquella noche. Intenté seguir con mi vida, pero no podía dejar de pensar en el hospital. Mis amigos me decían que olvidara lo que había pasado, que ya no debía importarme. Sin embargo, había una parte de mí que aún sentía que debía regresar. Me atormentaba la idea de que había algo más que descubrir, así que, al final del día, tomé la decisión. Regresé al hospital. Era un día nublado y gris, perfecto para ese tipo de aventura. La entrada estaba cerrada, pero conocía una puerta trasera que a veces usaban los empleados. Esperé a que un grupo de personas saliera y entré rápidamente. El aire dentro era frío y polvoriento. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Mi linterna iluminaba los pasillos, pero apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Me sentía como si estuviera en un laberinto interminable. Decidí dirigirme a la sala de control, donde había encontrado la grabadora, pensando que podría haber más objetos por descubrir. Al llegar, todo se sentía igual de extraño. La grabadora todavía estaba allí, pero sentí que alguien me observaba. Me giré, pero no había nada. Aún así, la atmósfera estaba cargada de algo. Un leve susurro resonó en mis oídos, como si me llamara. Me acerqué a la ventana, que daba a un patio interno oscuro. Algo se movió en la esquina de mi visión. Decidí investigar, caminé hacia el patio, mi corazón latiendo más rápido. La oscuridad se espesó. No había luz, solo el sonido de mis pasos. Entonces lo vi, una figura delgada, encorvada contra la pared. Cuando me acerqué, la figura se dio la vuelta, revelando una cara pálida y un ojo oscuro que me miraba fijamente.
Mi sangre se heló. Eres real, susurré, el ser no respondió, pero su mirada me hizo sentir que conocía mis miedos. Giré sobre mis talones y corrí. Retrocedí hacia el interior del hospital, buscando refugio en un lugar conocido. Mi mente corría rápido, tratando de racionalizar lo que había visto, aceleré hasta llegar a la sala de control y cerré la puerta tras de mí, respirando pesadamente. Intenté calmarme y pensar con claridad. Entonces escuché un ruido a mi espalda. Era la grabadora. Inesperadamente comenzó a girar y emitió esos mismos sonidos que había escuchado antes. Cobidarse o no, era todo lo que podía hacer en ese momento, era como si las voces me estuvieran llamando, instándome a despejar la confusión a mi alrededor. Me acerqué, intrigado y aterrorizado al mismo tiempo. Mientras escuchaba, una de las voces destacó sobre las demás, ayúdame. Era desgarrador, como si la grabación intentara comunicarse algo importante. Pero, ¿ayudar a quién? No tenía respuesta y, curiosamente, el ambiente comenzó a cambiar. La luz parpadeó en la sala. Sentí que algo se acercaba, una presencia que no podía ignorar. Era como si el hospital estuviera vivo, consciente de mi miedo. Tragando aire, supe que tenía que hacer una elección. Seguir investigando o salir corriendo y dejar todo atrás para siempre. En medio de mi indecisión, escuché un nuevo clic detrás de mí. La puerta se había abierto. No podía quedarme ahí. Pero cuando miré, vi algo que me heló la sangre, un grupo de sombras, todas mirando hacia mí. Estaban tan quietas, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Mi mente se llenó de pánico. No estoy solo, pensé. Y ahora, mi única opción era enfrentar lo desconocido. Capítulo 3. Las sombras parecían moverse con lentitud, pero su presencia era inminente. Intenté respirar, pero el aire me faltaba. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. No sabía si eran espectros o ilusiones, pero algo en sus ojos me decía que no estaba imaginando nada. Con el pulso acelerado, pensé en salir corriendo, pero un impulso desconocido me ancló en el lugar. Quizás era la misma curiosidad que me había traído de regreso. Avancé un paso, sintiendo que cada pequeño movimiento generaba un eco en el silencio. Las sombras no se movieron, no hicieron ruido. Solo me observaban, como si esperaran algo de mí. ¿Qué queréis?, pregunté, temblando. No obtuve respuesta. Las sombras se agruparon un poco más, y su brillo se intensificó. Me di cuenta de que eran figuras humanas, aunque distorsionadas. Cada una tenía rasgos vagos, como recuerdos olvidados. Era inquietante, como si estuvieran atrapados en el limbo. Decidí accionar, buscar alguna forma de romper la tensión. Soy aquí para ayudar, dije, aunque la duda me invadía. En ese momento, uno de los espectros dio un paso hacia adelante. Me congelé. Su rostro comenzó a tomar forma, una mujer de cabello lacio y ojos vacíos. Su expresión era de sufrimiento, como si estuviera atrapada en un relato que no podía terminar. Escucha, susurró con una voz que apenas logró atravesar la distancia. Mis piernas temblaban. No estamos aquí para hacerte daño. Necesitamos que recuerdes recordar que, apenas pude contestar, sintiendo que me hundía en el desafío de lo inexplicable. La mujer extendió su mano, como si me estuviera invitando a un viaje hacia sus recuerdos. En ese instante, la sala comenzó a vibrar. Las paredes parecían latir, como si el hospital estuviese reaccionando a su llamado. Me encontré en un trance. Sin pensarlo, estiré la mano hacia ella. Apenas la toqué, la sala de control desapareció de golpe. En un parpadeo, me hallé en un largo pasillo del hospital, iluminado por luces parpadeantes. Todo estaba en un estado de abandono, con manchas de humedad bañando las paredes y un silencio asfixiante que me envolvía. Esto es mi pasado, susurró la mujer, su voz resonando en la lejanía. Y tú eres la única manera de liberarnos. Las sombras comenzaron a materializarse a mi alrededor, una a una, mostrando fragmentos de sus vidas. Algunas me observaron con tristeza, otras con desesperación. La mujer se adelantó y me dirigió a una habitación. Todo está guardado ahí, dijo. Era como si estuviera empujándome a descubrir un oscuro secreto. La puerta se abrió lentamente,
revelando un interior iluminado tenuemente. La habitación estaba llena de objetos antiguos, juguetes rotos, documentos amarillentos y fotografías desgastadas. En el centro, algo brillaba, me acerqué y vi un diario, cubierto de polvo, con una cerradura oxidada. La mujer me miró intensamente. Encuentra la clave. Será la respuesta que buscamos. Sin darme cuenta, la habitación empezó a desvanecerse y la voz de la mujer se desdibujó. No te olvides de nosotros. De repente, me hallé de vuelta en la sala de control, sudando y con el corazón latiendo desbocado. La grabadora seguía girando, pero ahora el ambiente era diferente. Ya no había sombras. Había una promesa en el aire, pero también un apremio. Sabía que tenía que encontrar la clave, pero, ¿dónde? El hospital seguía ocultando sus secretos y, al mismo tiempo, me estaba llamando para descubrirlos. Fue entonces cuando decidí que no podía dar un paso atrás. Tenía que seguir adelante, aunque eso significara afrontar lo desconocido una vez más. Y eso me llevó a un nuevo misterio que me aguardaba en lo más profundo del hospital. Capítulo 4. El aire en la sala de control estaba cargado. Sabía que no podía quedarme ahí, atrapado en el recuerdo de mi encuentro con la mujer. Tomé una respiración profunda y, con decisión, salí, cerrando la puerta tras de mí. El pasillo del hospital parecía aún más sombrío. Las luces parpadeaban y un escalofrío recorrió mi espalda. Era mejor que enfrentara lo que viniera. Al caminar, mis pasos resonaban en el silencio. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista sobre la clave que necesitaba. Había un par de puertas a los lados, pero no sabía cuál abrir. Finalmente, decidí probar con la primera que vi. La empujé y la puerta chirrió mientras se abría, revelando una habitación llena de cajas de cartón apiladas. El olor a moho era intenso. Me acerqué a una de las cajas y la abrí. Dentro había antiguos informes médicos y documentos descoloridos. Me detuve un momento. ¿Qué tenía que ver esto con la mujer y las sombras? Pero mi curiosidad me llevó a buscar más. Pasé los dedos por los papeles, tratando de encontrar alguna pista, cuando algo cayó al suelo. Era una llave vieja, cubierta de polvo. La recogí con un temblor en las manos. «¿Serás tú la clave?», murmuré. En ese instante, un sonido detrás de mí me hizo girar. Era un crujido, como si alguien hubiera pisado el suelo. Mi corazón se detuvo mientras miraba hacia la puerta. «Nadie aquí», me dije, respirando de nuevo. Volví a concentrarme en la llave, preguntándome a qué cerradura podría pertenecer. Recordé el diario que había visto en la otra habitación, y un nuevo impulso de determinación me invadió. Tenía que regresar. Salí de la habitación rápidamente, consciente de que el tiempo no estaba de mi lado. A medida que caminaba de vuelta, un frío empezó a envolverme. Las luces parpadeaban aún más, creando sombras danzantes a mi alrededor. Sentí que las sombras volvieron a presionarme. Al llegar frente a la puerta del cuarto donde había encontrado el diario, mis manos temblaban. La llave se sentía pesada en mi bolsillo. Con un golpe de valor, giré el pomo y empujé la puerta. Esta vez, se abrió sin resistencia. Entré y encontré el espacio tal como lo dejé, pero ahora una sensación de urgencia pulsaba en el aire. Me dirigí al centro de la habitación y tomé el diario en mis manos. Busqué la cerradura, que brillaba tenuemente entre el polvo y la suciedad. Metí la llave, pero no encajó. La desesperación hizo eco en mi mente. «No, no, por favor», murmuré. Intenté de nuevo y otra vez, pero la cerradura seguía negándose a abrirse. Justo cuando estaba a punto de rendirme, noté algo más en la habitación. Una pequeña caja de madera en un rincón. ¿Sería ahí donde estaba la solución? La abrí con cautela. Mi corazón latía, pero lo que encontré fue una serie de fotos. Eran las imágenes de personas que había visto en las sombras. Un instante de conexión recorrió mi cuerpo. ¿Eran sus familias? Los rostros que buscaban olvidar. De pronto, un alarido resonó detrás de mí, como si el mismo hospital estuviera quejándose. Me giré bruscamente, sintiendo que alguien o algo me estaba vigilando. El aire se volvió denso, y comprendí que el tiempo se acababa.
Tenía que decidir rápidamente, mis ojos se encontraron una vez más con el diario y la llave en mi mano. Era el momento de actuar. Pero los ecos de las sombras parecían crecer, y una voz familiar resonó en mis oídos. Recuerda, la urgencia de elegir se apoderó de mí. ¿Podría ser eso lo que necesitaban? Antes de darme cuenta, estaba gritando. Dime qué debo hacer. Fue entonces cuando la habitación tembló, y supe que el verdadero desafío comenzaba. Capítulo 5. El temblor se intensificó, y las fotos en la caja comenzaron a caerse al suelo. Cayeron como si el mismo aire las empujara. Me agaché rápidamente para recogerlas, mis manos temblorosas apenas podían sujetarlas. Las caras me miraban desde esas imágenes, avivando un fuego de desesperación en mi pecho. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Una sombra más oscura que la habitación, que parecía absorber la luz. Me volví lentamente, y ahí estaba, ella. La mujer de la que había estado soñando, con su vestido desvanecido y la mirada perdida. ¿Por qué has regresado?, preguntó con voz suave, pero cargada de un temor palpable. ¿Qué haces aquí?, logré articular, mi voz temblando ante la intensidad de su presencia. No podía apartar la vista de sus ojos. Eran vacíos, como si la luz nunca hubiera llegado a ellos. Buscas respuestas, pero son un peso que no puedes soportar, dijo. Las sombras te han llamado. ¿Qué sombras? ¿Quiénes son?, inquirí, sintiendo que el pánico comenzaba a brotar de nuevo. No les pertenece la vida. Se aferran a sus recuerdos, a su dolor. A medida que hablaba, un eco de lamentos llenó el aire. Era como si todas las almas perdidas que había sentido en el hospital estuvieran susurrando para ser escuchadas. Tu viaje no es solo para desenterrar la verdad, sino para liberarlos. ¿Liberarlos de qué?, pregunté, mi mente girando con las posibles implicaciones. Miré la llave en mi mano y comprendí que no era solo un objeto. ¿Liberarlos a través de este diario? La mujer asintió, un leve destello de esperanza en su mirada perdida. Pero había algo más, una advertencia oculta en su expresión. Debes tener cuidado. Todo viene con un precio. ¿Qué clase de precio? Mis palabras salieron casi en un susurro, pero el temor se apoderó de mí al recordar los ecos de lo que había visto. Las luces del pasillo parpadearon violentamente, como si el mismo edificio estuviera reaccionando a nuestras palabras. La verdad puede doler más que el silencio. No todos están listos para enfrentarlo. Sin tiempo para dudar, decidí. Tenía que actuar. Abrí el diario frente a mí y busqué la sección que había desatado mis inquietudes. Era difícil concentrarme con cada susurro rodeándome, pero enfoqué mi mente en las palabras. De repente, las páginas comenzaron a volar como si una ráfaga de viento hubiera envuelto la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Una imagen se dibujó en mi mente. Las fotografías, murmuré. Tienen que estar conectadas a sus historias. La mujer tomó un paso adelante. Sí, pero si eliges seguir, debes estar preparado para el horror que puedes descubrir. Su advertencia se coló en mi mente, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Las fotos que una vez revisé se alinearon a mi alrededor, destacando historias de dolor, desamor y tristeza. Sin más opción, apreté la llave en mi puño y volví a mirar hacia la cerradura del diario. Si había alguna posibilidad de liberar esas almas, debía intentarlo. Fue en ese momento que todo se oscureció. La luz del pasillo se desvaneció y las sombras parecieron cobrar vida. La mujer se desvaneció, pero su voz resonó en mi cabeza: recuerda quién eres. Las sombras empezaron a acercarse, y comprendí que no solo enfrentaba los fantasmas de los otros, sino también mis propios demonios. Con un último grito de valor, me dirigí hacia el diario y la cerradura, decidido a romper la oscuridad que me rodeaba. ¿Sería suficiente? ¿Estaría listo para la verdad? Pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Apenas toqué la cerradura con la llave, una explosión de luz me envolvió. Era como si 1000 relámpagos estallaran en la habitación, llenando los rincones oscuros con una claridad que hacía tiempo no veía. Los murmullos cesaron de repente, y el silencio se apoderó del espacio. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras un instante de paz me invadía, pero esa paz fue efímera.
La luz se desvaneció tan rápido como había llegado, y me di cuenta de que ya no estaba solo. Ante mí, flotaban las sombras que antes eran meras especulaciones en mi mente. Cuerpos vacíos, rostros desgastados, miradas tristes. Eran las almas que la mujer había mencionado, pero estaban pálidas, casi transparentes. «Nos has llamado», una voz resonó en mi cabeza, su eco retumbando como un tambor. Miré a mi alrededor, intentando entender la realidad que me rodeaba. Las sombras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Su tristeza era palpable, y me sentía abrumado por su desesperación. «No tengo respuestas», murmuré, pero en el fondo de mi ser sabía que tenía la llave para liberarles. La mujer había hablado de un precio, de la verdad. Pero, estaba listo para enfrentar eso. Una sombra se acercó. Era un hombre de aspecto desolado, un médico de bata blanca. «No lo entiendes. Estamos atrapados por lo que hicimos, por lo que no hicimos», dijo, su voz llena de dolor. «Buscamos la redención, la paz». «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, sintiendo que el aire se hacía más denso. Las sombras parecían respirar al unísono, esperando una respuesta. «Las fotos», dijo una mujer desde el fondo. «Las historias contenidas en ellas deben ser contadas. Sin ellas, estamos condenados a vagar». «Pero, ¿qué significa eso?», cuestioné, sintiendo que el remolino de emociones me desgastaba. «¿Cómo puedo contar sus historias?». «Nadie puede olvidar», respondió el médico, y mientras hablaba, imágenes comenzaron a llenar la habitación a mi alrededor. Escenas de sufrimiento sucedieron a mi mente, momentos de sufrimiento que no había podido ver antes. La forma en que se despidieron de sus seres queridos, los gritos ahogados por medicinas que nunca funcionaron, las lágrimas que habían caído sin ser vistas. Eran vidas interrumpidas, el aire se tornó frío, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Me di cuenta de que estos recuerdos no solo pertenecían a ellos, sino que también era parte de mí. Eran sus historias las que habían permanecido ocultas, y ahora cada imagen se sentía como un peso en mis manos. «No puedo soportarlo», murmuré, pero justo en ese momento, las sombras comenzaron a disolverse. Cada rostro se volvía más tenue, y sus lamentos eran cada vez más angustiosos. «No te vayas», imploraron al unísono. «Tú eres nuestra única esperanza». Antes de que pudiera responder, el ciclo de oscuridad y luz comenzó a tambalearse nuevamente. Las sombras parecían retroceder, empujadas por algo que no podía ver, como si estuvieran en una batalla contra un enemigo invisible. «Necesito el diario», grité, sintiendo que era mi única salida. Las sombras se agitaron mientras intentaban reaccionar, pero el tiempo se estaba acabando. La dimensión de sus historias se desvanecía. «Espera», gritó el médico, y sus palabras sonaron con un eco persistente. «Recuerda, el precio puede ser alto». La oscuridad cobraba fuerza, y justo cuando creí que todo se perdería, el diario brilló con una intensidad que nunca antes había visto. Sin pensarlo, lo cerré y lo abrí de golpe, enfocando mi mente en las historias que debían ser contadas. Las sombras gritaban y, en un instante, el aire se llenó de sus recuerdos. Sentí que el peso de cada historia caía en mis manos. ¿Sería lo suficientemente fuerte para soportar la verdad que estaba a punto de liberar? Sin tiempo para pensar, me lancé al abismo de lo desconocido y pronuncié las palabras que había encontrado en el diario. «Es hora de liberar sus almas». La habitación estalló en un brillo cegador y, por un breve momento, vi sus rostros sonreír. Pero a la vez, la advertencia resonó de nuevo en mi cabeza. «Recuerda quién eres». Capítulo 7. El resplandor fue tan intenso que sentí que mi mente se dividía en fragmentos. Todo a mi alrededor se distorsionó. Las sombras danzaban frente a mis ojos, fusionándose en formas que no reconocía, mientras sus gritos llenaban el aire como un eco desesperado. «Ayuda», resonaba continuamente, y yo solo podía pensar en el coste que esto tendría sobre mí. Cuando la luz finalmente se apagó, me encontré en el centro de la habitación, respirando con dificultad. Las sombras habían desaparecido, pero en su lugar, había una profunda quietud. Pero algo estaba mal. Una sensación fría se extendía por mi espalda.
La advertencia del médico estaba fresca en mi mente, el precio puede ser alto. Me di cuenta de que el diario aún brillaba débilmente en mis manos, pero sus páginas estaban en blanco. Eso no era posible. Miré a mi alrededor, temiendo que las sombras regresaran. ¿Qué ha pasado?, murmuré. Pero no había respuesta. Solo el silencio. De repente, un crujido resonó detrás de mí. Giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. En el umbral de la puerta, vi a una figura que me miraba fijamente. Era una mujer, alta, con un cabello oscuro y rizado que caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos eran profundos y serenos, casi como si pudieran ver a través de mí. ¿Quieren saber quién eres?, preguntó, su voz suave pero autoritaria. Han pasado muchos años desde que una verdad fue revelada aquí. Debido a la incertidumbre, apreté el diario contra mi pecho, sintiendo su poder aún vibrar en mi mano. ¿Quién eres?, cuestioné, tratando de no dejarme llevar por el pánico que empezaba a asomarse. La figura avanzó con gracia y se detuvo justo frente a mí. Miró hacia el espacio donde anteriormente estaban las sombras. Soy una guardiana, uno de los pocos que recuerdan lo que sucedió. Aquellos a quienes liberaste no fueron solo víctimas, eran también guardianes de secretos. Y ahora, tú te has convertido en parte de esta historia. Su mirada penetrante no me dejaba escapar. ¿Parte de qué historia?, rodé mis ojos, solo para ver que una sombra se proyectaba sobre la pared detrás de ella. No podía ser. Esa sombra era diferente. Tomé un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. De la historia de la verdad y la redención. Estás destinado a descubrir lo que ocurrió en este hospital, las razones por las que esas almas fueron encadenadas, continuó, ignorando mi desconcierto. Su presencia imponía respeto, pero también miedo. Sin ti, todo permanecerá escondido. ¿Y cómo puedo hacerlo? No sé nada, grité, la desesperación apoderándose de mí. Me sentía abrumado por el peso de lo desconocido. No podía ser el elegido para cargar con esto. No era suficiente. Su mirada se suavizó. No necesitas saberlo todo. Solo debes aceptar lo que has encontrado. El diario te guiará. Permite que su luz ilumine el camino. De repente, sentí que el diario brillaba de nuevo, esta vez con una luz cálida que parecía reconfortante. Mientras me estiraba para abrirlo una vez más, la mujer se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de luz que me envolvió. La sombra en la pared pareció cobrar vida, moviéndose como un espectro. No puedo quedarme aquí, susurré, después de todo lo que había presenciado. Un susurro, apenas audible, interrumpió mis pensamientos. Todo esto está hecho de recuerdos. Cada encuentro, cada experiencia, son las piezas que te guiarán. Cerré los ojos y respiré hondo. Era mi único camino hacia la verdad. Pero, ¿qué era lo que realmente iba a encontrar cuando comenzara a seguir ese camino? El diario abierto ante mí brilló con intensidad, llamándome a descubrir un nuevo mundo de secretos. Espera, pensé, esto está lejos de terminar. Antes de que pudiera dar un paso más hacia esa incertidumbre, una imagen se formó en la página, una cara conocida, pero que no debería estar allí. ¿Quién eres?, murmuré. El susurro se volvía más fuerte, repitiendo el mismo nombre, un nombre que me aterraba, tú. Capítulo 8. La imagen en el diario era inquietante. La cara que veía era como un espejo roto, reflejando partes de mí que no quería observar. Era yo, pero no era yo. Mi mente estaba en un torbellino, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Esto no puede ser real, repetía, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era un sueño. Sin embargo, la luz del diario parpadeó, y de repente me encontré atrapado en un recuerdo que no reconocía. La habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y las paredes del hospital se transformaron en un pasillo oscuro y estrecho. Se sentía frío allí, un aire pesado que apenas podía respirar. Sentí la necesidad de moverme, de encontrar salida, pero las puertas estaban cerradas. Entonces escuché un susurro. «Ayúdame». Era una voz familiar, una súplica por la que había esperado. Me giré en la dirección del sonido y vi a una figura al final del pasillo.
Era una niña, de cabello largo y desordenado, con ojos llenos de terror. ¿Eres tú?, pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. La mujer guardiana había mencionado que todos tenían un pasado en este lugar. No tengo tiempo, dijo, su voz apenas un susurro. No puedo quedarme. Ellos vienen. Su rostro estaba pálido y su mirada era de desesperación. Me sentí atrapado en un espacio que no sabía cómo controlar. Espera, ¿a quién te refieres?, grité, pero ella desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco que resonaba en mi mente. El tiempo parecía detenerse mientras el pánico crecía dentro de mí. Entonces, recordé las palabras de la guardiana: permite que su luz ilumine el camino. Sin pensarlo, abrí el diario otra vez. Las páginas brillaban con una luz que comenzaba a formar palabras, apenas visibles. Debes recordar, tu pasado tiene la clave, decía el texto. Con cada palabra, se sentían fragmentos de un recuerdo que luchaban por salir a la superficie. Escuché el crujir de pasos en el pasillo oscuro, acercándose. No, no puedo ser el único, murmuré, tratando de reforzarme, pero sentí que el miedo era un frío que me envolvía. Las sombras comenzaron a acercarse, danzando con una intención malévola. En ese instante, comprendí, algo estaba intentando impedir que recordara. Sin embargo, la voz de la niña resonaba en mi mente. Tú debes saberlo. No estaba solo, había más en juego de lo que pudiera imaginar. Decidido, avancé hacia las sombras, levantando el diario con fuerza. Muéstrenme la verdad, grité, dejando que la luz del diario iluminara el espacio, desvaneciendo las sombras que se agrupaban a mi alrededor. Fue entonces cuando una visión me golpeó con su fuerza. Un laboratorio, frascos y documentos esparcidos, el rostro de la niña claro como el agua. Ella estaba asustada, y alguien más que yo conocía estaba presente. ¿Es eso mi padre?, pensé con horror. Era un lugar donde se realizaban experimentos médicos oscuros, donde un secreto profundo se había mantenido oculto. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, el pasillo se oscureció y el eco de risas llenó el aire, burlándose de mí. No puedes escapar. Las voces se alzaban en un coro ominoso. Sentí que el control se me escapaba mientras luchaba por recuperar mis pensamientos. Despierta, gritó una voz detrás de mí. Giré la cabeza y vi al guardián de antes. Su imagen era más clara, pero su expresión formaba una mezcla de preocupación y determinación. Si quieres saber lo que sucedió, sigue el recuerdo. Eso es solo el principio. La oscuridad parecía retroceder y pude ver una puerta al fondo del pasillo. No puedo quedarme aquí, pensé. Sin otra opción, corrí hacia la entrada. No me dejes caer en la sombra, me repetí mientras atravesaba el umbral. Cuando crucé la puerta, todo se apagó. La calma era abrumadora, pero sentía que algo o alguien me estaba esperando en el otro lado. La búsqueda de la verdad estaba a punto de comenzar. Esto no ha terminado, murmuré para mí mismo con una mezcla de temor y determinación. Capítulo 9. Desperté en una habitación iluminada por una luz tenue. Las paredes eran de un blanco impoluto, pero a la vez opresivas. No sabía dónde estaba exactamente, pero la sensación de desasosiego me invadía. Me senté y observé a mi alrededor. No había ventanas, solo una puerta cerrada que parecía de acero. En el aire flotaba un olor antiséptico que recordaba aquel hospital del que había querido escapar. Rápidamente, me puse de pie, intentando recordar cómo había llegado allí. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró. Vestía una bata blanca y tenía una mirada intensa. Algo en su rostro me resultaba extrañamente familiar, pero no podía ubicarlo. Finalmente, despiertas, dijo con voz grave. Soy el doctor Avelar. Necesitamos hablar sobre tu pasado. No tengo nada que hablar contigo, respondí, aún aturdido. Déjame salir. El hombre dio un paso adelante. No puedes escapar de lo que eres. Tienes que entenderlo. Hay tanto de ti en este lugar. Su tono era casi persuasivo, pero había algo inquietante en su mirada. ¿De qué hablas? ¿Quién eres tú?, pregunté, buscando una respuesta que me ayudara a procesar la surrealidad de la situación.
Soy parte de lo que ocurrió aquí, dijo con calma. Tú también eres parte de esto. Pero primero, necesito que recuerdes. En mi mente, el eco de la voz de la niña regresó. Ayúdame. Recuerdos fragmentados, sí, pero juntos quieren revelarte la verdad. No tienes idea de lo que se esconde detrás de esta puerta, continuó el doctor Avelar, señalando con un movimiento de mano hacia el pasillo oscuro que había detrás de él. El impulso de seguirlo me asustaba. Pero también sentía que necesitaba comprender. ¿Qué hay allá?, pregunté. Un antiguo laboratorio. Allí fue donde se perdió el control. Todo lo que creía saber es solo una pizca de lo que sucede aquí, respondió, y su mirada se volvió sombría. ¿Qué está ocurriendo? Dímelo, grité, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Deberías ser tú quien lo descubra. Este lugar es un espejo. Quien no enfrenta su reflejo está destinado a repetir los mismos errores, dijo, señalando de nuevo a la puerta, que parecía llamarme con su oscuridad. Sin pensarlo más, me lancé hacia el pasillo. El doctor Avelar me siguió, pero su presencia era amenazante. Mientras avanzábamos, las paredes parecían vibrar, y el ambiente se volvía más denso. A cada paso que daba, sabía que me acercaba más a la verdad, pero también a un terror indescriptible. De repente, oí el murmullo de voces. Me detuve en seco. ¿Qué es eso?, pregunté, con la voz entrecortada. Voces del pasado. Aquellos a quienes no se les permitió salir, respondió el doctor, mientras su rostro se transformaba en una sombra. No puedes ignorarlas. Y entonces, allí estaban. Personas, figuras sombreadas que parecían salir de las paredes. Sus ojos vacíos estaban fijos en mí. No dejes que te atrapen, susurraron al unísono, su eco resonando en mi mente. El doctor Avelar se detuvo a mi lado, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Es tu elección. Puedes quedarte y escuchar o seguir adelante y enfrentar lo que temes. No sabía cuál era la mejor opción y el miedo se apoderó de mí. Pero al mismo tiempo, sabía que era el momento de descubrir la verdad que había estado eludiendo. Tengo que saberlo, respondí con firmeza, aunque la incertidumbre me devoraba. Al girar para avanzar, las sombras se lanzaron hacia mí, pero me negué a retroceder. No me detendrán, dije, con convicción. Las voces clamaban más fuerte y mi corazón latía con fuerza. Tenía que enfrentar ellos y lo que estaba detrás de mí, porque el pasado no me dejaría ir tan fácilmente. Al cruzar la esquina del pasillo, reparé en una puerta entreabierta. Era mi único camino. Lo que había al otro lado no lo sabía, pero la necesidad de descubrirlo llenaba mi mente. Esta es mi última oportunidad, pensé mientras me acercaba a la puerta. Dudé un momento, pero el eco de susurros me empujó hacia adelante. Era hora de enfrentarlo. Inexorable. Capítulo final. La puerta se abrió con un chirrido inquietante. Un aire denso y pesado salió de la habitación y mis pasos resonaron en el suelo de baldosas desgastadas. Estaba preparado para lo peor, pero mi mente vacilaba entre el temor y la curiosidad. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esas paredes? La habitación era un laboratorio, el mismo que había visto en las visiones. Frascos rotos y papeles desordenados estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera salido deprisa. Mi corazón latía desbocado mientras miraba las paredes, cada una forrada con documentos y fotos de los pacientes que había podido ver antes. Las caras tenían un aire de nostalgia y sufrimiento. Este es el lugar donde todo comenzó, susurró una voz familiar. Me di la vuelta y ahí estaba la niña, aunque ahora su forma era más definida. No hay tiempo, debes encontrar lo que buscamos. ¿Qué buscamos?, respondí, sintiendo que el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. No entiendo nada de esto. Ayúdame. Los secretos están en esos documentos, dijo la niña, señalando una mesa en el centro de la habitación. Lo que fuiste no lo recuerdas. Aquellos rostros son parte de ti. En ese momento, todo cobró un nuevo sentido. Esa no era solo una búsqueda por la verdad sobre ellos, era también una búsqueda de mi propia identidad. Me acerqué a la mesa, el impulso de conocer la verdad superando mi miedo. Las páginas estaban llenas de notas y observaciones de tratamientos médicos.
Mientras leía, los fragmentos de recuerdos comenzaron a brotar. Rimaba con lo que había experimentado en mi infancia, un recuerdo nostálgico y trágico. De repente, lo entendí, esas almas eran jóvenes, como yo, cercenadas de la vida, igual que la niña, las luces comenzaron a parpadear fuertemente, las sombras girando alrededor de mí. Debes ser fuerte, me instó la niña. Ellas están aquí para distraerte. Podía sentir la presión mientras las sombras intentaban deslizarse hacia mí, susurrándome al oído. No me dejaré llevar, grité, tomando el diario que aún tenía en mis manos. Las páginas brillaron de nuevo, como si esperaran que pronuncie algo. Vamos. Muéstrenme la verdad. Y al pronunciar palabras que desconocía, el aire giró a mi alrededor. De repente, las sombras se arremolinaban, y vi sus historias pasar ante mis ojos, estadísticas, rostros de los que habían sido olvidados, traumas nunca compartidos. Sentí mi ser desgastándose con cada revelación. No había vuelta atrás. Pero así también vi que mis propios recuerdos se entrelazaban con ellos. Era un ciclo de sufrimiento sin fin. Cálmate, lanzó la niña, su voz resonando incluso en medio del caos. Una vez que entiendas, no habrá precio más. Mis pensamientos estaban enredados, pero había que liberarlos, tanto a ellos como a mí. Cuando la luz brilló de nuevo, los rostros en las sombras comenzaron a desvanecerse. Una oleada de desesperación me embargó. No se vayan, grité, sintiendo que estaba a punto de perderlos otra vez. ¿Qué debo hacer? Recuerda tu voz. Recuerda tu historia, resonó la niña en mi mente. Todo se calmó de repente. Aunque mi corazón aún latía, sentí una conexión con las sombras y entendí que era mi turno de darles vida. Todo lo que son, todo lo que fueron, importa, murmuré. Y entonces, recordé la lección que había aprendido, nuestra humanidad está ligada a todas las historias. Desperté con la misma fuerza que había encontrado en mi búsqueda. Se están yendo. Cuenten sus historias, grité enérgicamente, mientras me concentraba en los fragores de sus vidas. Las sombras se elevaron, llenándose de luz, sus lamentos convirtiéndose en ecos de libertad. Vi cómo sus vidas se reflejaban en los muros del laboratorio, sanando lentamente. Por primera vez, su dolor ya no era mío, sino una herencia que podríamos compartir. Las risas y voces llenaron la sala al unísono, antes de desvanecerse en la luz de un nuevo día. La liberación fue palpable, y las formas comenzaron a desaparecer, pero el diario en mis manos aún brillaba. Débilmente, sentí que había una parte de mí que aún tenía preguntas, y eso estaba bien. Me di la vuelta, sintiendo que la niña desaparecía en el mismo resplandor que había traído a las sombras. Pero antes de ceder a la luz, entendí que el viaje no había terminado, solo había comenzado. El hospital podía seguir siendo un lugar de dolor, pero también podía ser un refugio para las historias olvidadas. Mientras salía del laboratorio y cruzaba el umbral, una pregunta me quedó: ¿cómo haría para recordar y contar esas historias en un mundo que prefirió olvidar? Mi camino se abrió ante mí, como un nuevo capítulo que aún debía escribir.